Tan, tan, tan. ¡Ah! Exagerada. Estoy pisando el Central Park. No lo puedo creer. Que me desborda de emoción. Bueno, pará, vení que hacemos una intro y seguís charlando, vení. Vamos con los chicos de la ruta, con esas ganas no pueden parar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y hace 3 años salimos de Buenos Aires, Argentina, nuestro país, para rodar arriba de un motorhome por toda América y hoy llegamos nada más y nada menos, con muchísima emoción, a la ciudad de Nueva York. Con más de 8.200.000 habitantes en la ciudad y 21.800.000 en la zona metropolitana, New York es el estado con mayor número de población de los Estados Unidos y a nivel mundial inclusivo. Desde finales del siglo XIX es uno de los principales centros mundiales de comercio y finanzas. Nueva York está considerada como una ciudad global, dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política, educación, entretenimiento y moda. La ciudad está conformada por 5 distritos: Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y la famosa isla de Manhattan. Por eso voy donde me quieres llevar. Hicimos la apertura muy rápido porque Mari no se aguantaba las ganas de empezar a comentar cosas de esta ciudad. Ya venimos caminando a algunos metros adentro del Central Park y la verdad es que yo estoy que rebalso de Mira, alegría, ponete de este lado. porque realmente, bueno, hay una larga historia atrás de poder llegar a esta ciudad que después se las vamos a contar. Pero bueno, muy felices de haber logrado llegar hasta acá en nuestro vehículo, en nuestra casita con ruedas, gente. Y una de las preguntas que nos hacíamos cuando veníamos llegando a esta ciudad era dónde íbamos a dejar nuestra camioneta, porque dijimos Nueva York, una ciudad impresionante, gigante, ¿dónde vamos a poner la cambio? Bueno, amigos, dejamos la camioneta a 5 cuadras del Central Park. Sí, la verdad, hay un montón de lugares, de espacios para estacionar que tienen la particularidad, justo hoy lo vivimos, que hay un horario de limpieza de la calle, donde pasa la barredora de la calle y vos tenés que correr tu vehículo, pero salvo esa cuestión, después el resto de los días lo podés Sí, estacionar. aparte son 2 veces a la semana que pasa la barredora en un rango de 1 hora y media, así que bueno, salvo eso, re bien, espectacular, un privilegio haber podido dejar nuestra casa. Así que habiendo dejado la camioneta ahí, caminando por el Central Park, amigos, nos vamos hacia el downtown. Y mientras disfrutamos de este hermoso paseo por el Central Park, les cuento una particularidad que tiene este lugar. Y es que así, tan bonito como lo vemos y tan natural, es un área que está diseñada, no es un área natural. Todo esto, los árboles se plantaron, todo el jardín se ha armado de manera tal de que exista este pulmón que es uno de los más importantes que hoy tiene la ciudad de Nueva York y que reúne a miles de personas a diario. Que emociona encontrarnos acá en el Central Park es esta Imagine, haciendo el honor al gran John Lennon. Mari, ¿Qué? yo ya estoy llorando, me Sí, dices. yo ya estoy llorando porque es re emocionante estar acá, justo ahí en el homenaje a John Lennon. Que bueno, nada, la música, justo había un cantante también tocando canciones de los Beatles, que son esas canciones que a uno lo emocionan. Y bueno, y estando acá en el lugar donde, bueno, tantas personas, miles de personas vienen a visitar el lugar donde se le rinde homenaje a ese gran artista, me emocionó. And everybody's got to run, and ain't nobody gonna hold you.
No, y acá se me pasó toda la emoción. Porque si uno quiere pasear en estos carritos que son tan alegóricos del Central Park, $7.99 por minuto sale. O sea, si uno da un paseíto de 10 minutos, $80. Si tenía un sueño era ponerme ahí en la esquina, levantar la mano a los Jessica Parker acá en Nueva York y pedirme un taxi. No, menos mal que no se me antoja tomarme uno de esos carritos. Pedí un carrito. Porque si el carrito sale eso, no quiero saber lo que sale el taxi. Ya saben, amigos, qué cosa le quita a Mari la emoción. Los precios. Por eso ella está tan preocupada por dar precio de todo. No, es que me parece como un montón que salga eso. Me parece como muchísimo. Es un abuso. $7, $8 el minuto. Había gente que lo pagaba. Mucha gente Mucha subida gente al lo pagaba. carro. Bueno, Una cosa loca. venís una sola vez a Nueva York. Mari, ¿querés que entre toda esta comunidad que está viendo este video paguemos el día que te vayas de este mundo una banca para vos acá en Nueva York? Ah, en Nueva York, bueno, no estaría mal. Igual, no sé, prefiero que me den la plata en vida y me la disfruto. Algo que ya sabíamos y que lo estamos comprobando en este momento es que el neoyorquino disfruta mucho del Central Park. Es como su joya, ¿no? Yo diría la gente del mundo, porque es una de las ciudades más cosmopolitas que vas a encontrar en la Tierra. Claro, pero el que vive acá en Nueva York es como... No le toques el Central Park. Y lo que pasa es que hay mucho cemento, entonces esto se convierte en un espacio verde, de conexión con la naturaleza, oxígeno. Desde muy temprano vimos mucha gente corriendo, entrenando, pedaleando. Bueno, ahora gente haciendo picnic. Ponen una hermosa manta, traen vasos todos iguales, servilletas todas iguales. Nosotros no podríamos hacer picnic, me parece. Sí, no, sería bastante complicado. And your heart ain't feeling right. Find love, steal or borrow. Say goodbye to pain and sorrow. Every day and every night. Every day. Quiero hacer una aclaración por si a alguno le ilusiona mucho venir a dar una vuelta en los carruajes. Tienen un máximo de tarifa de $63 y pueden entrar hasta 4 personas. En el carruaje, en el de caballo. Sí, no sé. El de las bicis debe ser igual. Debe tener Sí, un- claro, pero no sé esos 60 y pico de dólares cuántos minutos incluye, pero bueno, es lo máximo que te pueden llegar a cobrar, con lo cual ahí ya son $15 por persona. Ahí ya le cierra más a Mati. Más atinado. Medio que ya lo estamos naturalizando porque hace como 1 hora y pico que estamos caminando por el Central Park, pero mirá esos edificios. Es impresionante. Ahí nos estamos arrimando más al downtown. Impresionante, ¿eh? Impresionante porque no solo, bueno, ya hay edificios construidos que son increíbles, sino que hay otros que se siguen Claro, construyendo. este de acá, mirá. Este acá es finito y alto, alto. Y todavía allá arriba no impresionante. terminaron de construir. No, le falta todavía. Bueno, vamos para ese lado. Dale. Y nos estamos tomando un cafecito calentito porque déjennos decirles que hoy amanecimos con mucho frío. No lo podíamos creer porque realmente nosotros suponíamos que estando en el mes de mayo ya las temperaturas iban a ser bastante más agradables. Ahora ya transcurrida la mañana se puso un poco más lindo, más cálido, pero amaneció muy frío y húmedo. Así que a tener en cuenta el clima cuando vengan a esta ciudad. Todo un desafío porque es una ciudad enorme y la verdad es que tiene un montón de atractivos, lugares famosos para ir a visitar. Nosotros les vamos a pasar un recontra tip y es poder sacar todas las entradas a través del City Pass. City Pass, entras, compras el paquete que querés, elegís a qué lugares querés visitar de Nueva York y tenés unos descuentazos espectaculares, llegás a ahorrarte hasta el 50% de descuento en las entradas. Porque créannos que de verdad es bastante caro cada uno de los atractivos que si uno tiene que contratar individualmente se le va muy arriba el presupuesto. Así que un mega tip si vienen a Nueva York. City Pass.
Igual tampoco soy tan original de decir que me gusta Nueva York, que linda Nueva York, la ciudad elegida por... No conoces a nadie que te haya dicho que Nueva York no es linda. Mira, yo quiero hacer una acusación muy grave en déjalo este para otro, momento. déjalo para otro momento. Guillermo había venido a New York en una oportunidad por trabajo. Hizo una escala acá y después se volvió para Buenos Aires. Y tuvo el tupé de decir durante años, habiendo tenido incluso el privilegio de conocerla antes que yo, es que no le había parecido una linda ciudad. Y si Yo mira, quiero con todos estos carteles de fondo, ¿qué te va a parecer linda? Quiero que hagas un descargo en este momento y reconozcas... Vine por trabajo nunca es lindo donde venís, así que... Center of attention, they all want some. I'm like fire, hot as the sun. Si te gustan las M&M, mira, acá tenés el mundo de M&M. Es espectacular ese lugar. Después podríamos pasar a mostrarlo, ¿no? Por adentro. Sí, por favor, quiero conocer el mundo de M&M. Y amigos, estamos medio apurados porque para hacer esta primera atracción, o sea, la visita que queremos hacer al Empire State, Porque no dijiste que íbamos a ir al Empire State. ahora les cuento que vamos a ir al Empire State, tenés que reservar como el lugar del momento de la entrada. Sí, el horario. Así que, claro, el horario. Así que tenemos ahí... Ya, nos faltan 15 minutitos, así que le estamos metiendo paso. Pero antes de llegar al Empire State, tenemos que pasar por el Times Me Square. voy a volver loca. I'm a sinner, I'm a sinner. Mari está como si estuviese en un cumpleaños No, de no. 15. Yo creo que es un buen momento porque estoy así como emotiva para contarles que hace muchos años sueño con venir a esta ciudad. Habíamos planeado con Guille celebrar mi cumpleaños número 40 porque quería hacer algo especial y con mucha anticipación habíamos sacado los tickets para poder conseguir aéreos a buen precio. Lo habíamos planificado, ahorrado durante un montón de tiempo y después pasó que vino la pandemia y ese viaje lo tuvimos que suspender 1, 2, 3 veces. Y después de que vino la pandemia, empezamos a pensar en la loca idea de subirnos a un motorhome y finalmente llegar a Nueva York en nuestra casa. Así que, bueno, esta historia tiene un final feliz, que es que finalmente el sueño de conocer esta gran ciudad se cumplió y estamos acá en el Times Amor, Square. no fueron a los 40, fueron un par de años después. Vamos. Llegaste a Nueva York. I'm a sinner. I'm a sinner. Observen con discreción, pero atrás mío hay un vaquero que está en calzoncillos. Está en calzoncillos y toca la guitarra. Cosas que solo encontrás en esta ciudad. Y acá ya tenemos nuestra entrada para subir al Empire State. La primera vista increíble. Bueno, no sé ya, la primera. Una de las primeras. Una de las primeras que vamos a tener esta ciudad. Ventaja si venís ya con la entrada de City Pass es que venís con tu código QR y directamente pasas. Y una de las primeras cosas que encontramos apenas entramos al edificio son estos como especie de telescopios que proyectan imágenes de la época de la construcción del edificio, imágenes antiguas, ficcionadas, pero la verdad es que está buenísimo porque como que te sitúa en el momento en el que este edificio empezó a nacer.
Estamos en el piso 80 del edificio, pero lo más, además de lo fabulosa que es la vista que tenemos de acá, lo rápido que subió el ascensor. Encima te proyectan en el techo como una especie de película que te va como llevando hacia arriba. Vos no sentís, de repente se te tapan los oídos y estás arriba en el piso 80. Es increíble, impresionante. No sé por qué me emociona tanto estar en este lugar. No sé. Les juro que es como que no entiendo, pero es increíble estar con esta vista, en este lugar impresionante. Y ahora que ya puedo hablar, se me pasó la emoción de la llegada. No deja de impresionar realmente estar en este lugar, en esta altura, mirando lo increíble de esta ciudad, los rascacielos. Uno desde acá se siente más chiquitito todavía. Si bien las grandes ciudades siempre le dan la sensación a uno de sentirse pequeño, esta ciudad realmente abruma, es realmente impactante, impresionante. Es difícil describir las sensaciones que uno tiene cuando está en este lugar. ¿Vamos? Así que yo no... Basta, o sea, me voy a deshidratar en este lugar. Bueno, es que son muchas emociones. Sí, son muchas emociones, es como que se remueven muchas cosas también personales cuando uno llega a un lugar así. No importa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, recuerdos personales, recuerdos. Sí, claro. Pero bueno, da esfuerzos, sacrificios, ¿no? Un montón de yo cosas. creo que hay un montón de cosas que envuelven simbólicamente el hecho de estar en esta gran ciudad. Porque no es por Nueva York en sí, en particular, ni por no. el Empire State, es porque llegaste a un lugar que tanto ansiaste en algún momento. Exactamente, y que es resultado también de esfuerzo, de foco, de energía puesta, y bueno, y que el resultado sea nada, es eso que dijiste vos, a mí no me van a salir las Bueno, palabras. genial. Vamos a comer algo así relajamos. Ay, sí, por favor. Vamos 4 horas de recorrido y recién vimos nada. El 3%, el 1%. Pará, yo quiero anticipar esto. Claramente no va a haber un solo video de Nueva York, No, va a haber claramente. más de uno y nos van a ver varias veces en los mismos lugares. No, sí, vamos a volver y volver y volver. Nos vamos a cansar, ojalá que no, de Nueva York. Amigos, la comida es lo de menos, porque queremos comer algo rapidito, pero es Sí. inevitable. Si estás acá en Nueva York, tenés que venir a comer esta pizza, que no es nada en particular, pero ahora la vas a ver. No, aparte, de verdad tengo un hambre, necesito recuperar energía para seguir la caminata. Y a mí me encanta dar precios, así que yo les voy a contar que comerte 2 porciones de pizza especial y una gaseosa te sale 7,95 más impuestos, más o menos unos 8,50. Un clásico, amigos. Mirá el tamaño de la pizza esta, gigante. Mari se pidió una un poco más pro. De tomate y albahaca. Con el hambre que tenés está riquísimo. ¿No? ¿Qué tal está tu pizza? La mía está buenísima. Papico. Buen apetito. And I need my money line. Why check cash and I need my money line. Watch out for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line.
Need no face, don't need no phonies, no, no, no. Need no snakes, no only homies down for show. On go, go, go. Get a book and get the front and we load up and roll, roll, roll. I got kids, yeah, I got staff, I make a little need more, more, more. I sell records, you sell packs, not on my level, no, no, no. I'm a pop star, I'm a rock star, I'm a winner. Mari quedó agotada. Recién le digo, habíamos pasado una casa que ella conocía de zapatos, que le gustaba ir a ver. Y dice, vamos, le digo, vamos para allá. No, la verdad que sí. No, es que no puede. Les juro que fue como tanta la entrega emocional que tuve en el Empire State que ahora quedé agotada. Y nos falta volver al Times Square, porque antes lo pasamos súper rápido, pero hay que sentarse, ¿no? Como contemplar el lugar. Guille, vos estás diciendo que hay mucha gente luqueada acá en Nueva York, pero... Todas las chicas, incluyéndote, se han luqueado para venir a la ciudad. Y los hombres también, déjame Bueno, decirte. mayormente las chicas, los hombres también algunos. Bueno, pero escuchame una cosa, tu buzo, así nomás como lo ves, ¿qué dice? Nah, pero este buzo me lo compré en no me acuerdo dónde. Yo sí me acuerdo. ¿A dónde lo compré? Lo compramos en Avellaneda, en Ciudad de Buenos Aires. En la calle Avellaneda. Bueno, señora, señor, si usted quiere... Lo único que dice es Brooklyn de Buenos Aires. Bye Avellaneda. Bye Avellaneda. Bueno, si usted también quiere tener su buzo de Brooklyn, ya sabe dónde lo puede comprar. Lo voy a comprar en Brooklyn. Y después de esta segunda pasadita por el Times Square, estamos yendo hacia otro lugarcito, un lugar un poco más de tentaciones. Sí, vamos a ir al mundo M&M porque me parece que ahí se pueden hasta personalizar los confites. Mira, capaz que nos personalizamos algunos. Ponemos los chicos de la ruta. Vamos a ver. Venías grabando mi cara de... ¡ah! Sí, tal cual, la misma cara. Impresionante. Mira, acá puedes personalizar tus M&M. Me vuelvo loca, no. Aparte el olor a chocolate que hay acá adentro es como uno respira y, no sé, está comiendo chocolate al mismo tiempo que respira. Es increíble el olor. Nos vamos con los M&M. Una M, pero mostrá lo otro que compraste para los gatos. Bueno, compré esto Para, que no lo muestres ahí, yo lo muestro acá, mira. es una mantita. Esa mantita. Que Pelu y Gris también tienen derecho a conocer Nueva York. Bueno amigos, con este paso por acá por M&M vamos a hacer una salidita, nos volvemos a la Camio y vemos cómo sigue este recorrido por esta gran ciudad que recién empieza. Esto recién arranca. Así es. Amigos, hasta acá ha sido el primer video de una serie de episodios que tenemos preparados para ustedes, compartiéndoles la impresionante vida que tiene esta gran ciudad del mundo. Nos vemos en el próximo episodio.